de regreso en Conexión Global Prime y vamos a analizar entonces lo que pasó en Ecuador. Raúl, ¿cómo estás? Hola Alicia, sí, bueno, siguiendo con mucha atención este plebiscito que tuvieron el domingo y que... Le dijeron 4 veces no a Daniel Noboa. Claro, con 4 preguntas muy importantes todas ellas y en las 4, digamos, con distintos porcentajes, pero Sí. en global yo te diría 60% por el no y 40% por el sí, aunque variaba en algunas preguntas, el rechazo era menor en alguna o la aprobación era mayor en otra, pero el hecho concreto es que Noboa salió con un ojo en tinta, digamos, metafóricamente, por supuesto. Sí. Y no se lo esperaba. Y bueno, ahora, claro, ya se empieza a hacer un balance, pero la primera reacción de sus partidarios es: aquí no ha pasado nada. Esto demuestra la voluntad democrática del presidente de que ante temas que pueden ser conflictivos, él llama y consulta a la población. Bueno, y si la población ha dicho que no, somos los primeros en acatarlo, y trataron de minimizar lo que es una derrota de proporciones. Ahora, una buena estrategia, porque ¿qué más podían hacer? Bueno, sí. No les quedaba de otra. Sí, bueno, acá hay varios temas. La primera pregunta, quizás, y una de las que más relevancia tuvo, era la creación de una asamblea constituyente. Sí. Era la cuarta pregunta, si no me equivoco. Y esto, Noboa nunca aclaró cuál sería la misión. Es decir, la misión era escribir una nueva constitución, pero eso es muy vago. Es decir, ¿qué quería poner en la constitución específicamente? Y eso no lo detalló. Y al generar la incertidumbre en muchos sectores políticos en Ecuador, esto generó recelo. Y como digamos, él ya ha mostrado cierta vocación autoritaria y a imponer su voluntad y a gobernar por decreto, y ha tomado algunas medidas de hecho bastante fuertes sin consultar al Congreso, esto generó bastante inquietud. Y bueno, quizás el otro tema muy importante, naturalmente, era sobre el establecimiento de bases extranjeras en el país. Y este es un tema álgido porque, bueno, digamos, yo estaba recordando que, por ejemplo, en Panamá, en los tiempos de Noriega, Estados Unidos tenía una base militar, digamos, donde se entrenó buena parte de la oficialidad latinoamericana, que era el Comando Sur en Corey Heights. Y allí Estados Unidos, en la zona del canal, tenía una base militar. Y esa base fue determinante en la planificación y ejecución de la invasión a Panamá. Por lo tanto, en China, en los tiempos coloniales y en muchos lugares, ha habido un rechazo absoluto, en Irán, a la presencia de bases extranjeras, porque claro, es tener un pie ya, por parte de la fuerza imperial que lo tiene, un pie en el territorio, desde el cual pueden además desplegar una serie de actividades. Bueno, de hecho está prohibida en la Constitución de 2008 en Ecuador, la instalación de bases y fue por un referéndum que convocó Rafael Correa. Y justamente por eso, en este referéndum, se pedía revocar la prohibición y volver a permitir la instalación de una base que se presumía que iba a estar en Manta, que fue de donde digamos, Estados Unidos tuvo que dejarlo después del plebiscito. Y ahora, incluso Christine Naum, que es miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Sí, que viajó a Ecuador. Exacto, y tuvo entrevista y fue a ver Manta. ¿Cómo nos vamos a instalar acá? Y esto de cara a una inquietud. Uno es el tema del narcotráfico. Estados Unidos, la razón clara, manifiesta, de por qué quieren estar en Manta es colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Y eso fue lo que dijo el presidente Noboa. Dijo: Estados Unidos tiene recursos tecnológicos, capacidades que nos podrían servir mucho en la lucha contra el narcotráfico. Hay una inquietud tremenda en Ecuador. El tema del narcotráfico es un tema absolutamente central y, digamos, el avance descomunal de la delincuencia en Ecuador, que ha sido pero exponencial, en buena parte proviene del narcotráfico. De manera que
de un lado había gente que decía, bueno, pero si esto nos ayuda a controlar el narcotráfico. Claro, porque efectivamente podría haberlo hecho, ¿no? Exacto, y además Ecuador tiene muy buenos puertos y es una salida, un tráfico creciente desde el norte del Perú y del sur de Colombia se ha ido vehiculando a través del Ecuador, digamos, del país y sus distintos puertos. Y en ese sentido, esta base podría haber servido para eso. Pero hay otro tema que también a Estados Unidos le preocupa mucho, que no tiene nada que ver con Ecuador realmente, y es que China ha construido un puerto enorme en el Perú, Chancay. Y Estados Unidos ha manifestado desde el comienzo su oposición a ese proyecto. Y, bueno, una manera de no neutralizarlo, pero tener una vigilancia cercana, tampoco es tan cercana no, físicamente, pero tener una presencia sólida en una base en el Pacífico, en América del Sur, digamos, de un país vecino al Perú, sería un buen recurso para mantener esa vigilancia frente a lo que Estados Unidos sospecha puede ser una utilización de ese puerto más allá de los motivos comerciales. De manera que Estados Unidos estaba bastante jugado en esta consulta y había dado todas las señales de apoyo a Noboa, al cual lo ha promovido como un aliado estrecho. Por lo tanto, esta derrota en el referéndum del domingo es también una gran derrota para Estados Unidos, gran derrota en términos relativos a lo que es su presencia en Sudamérica, pero es un revés en su estrategia. Estados Unidos hubiese querido, y probablemente sigue queriendo, tener esa base en Ecuador. Ahora, ¿esto podría afectar la relación de Estados Unidos con Noboa, este revés? No, no creo que al contrario, digamos, Noboa va a decir con razón, bueno, yo hice lo que pude, precisamente convoqué a este plebiscito, yo consulté, no puedo hacer estas cosas, digamos, más allá de lo que el pueblo quiere. Él ya tiene, digamos, una disminución de su popularidad todavía, según las últimas encuestas, tiene una popularidad razonable, pero ha ido bajando y ha tenido una serie de conflictos muy serios. Bueno, hemos hablado varias veces de los motines carceleros, de la enorme huelga bananera que ha enfrentado y el aumento de la delincuencia, de manera que todos estos factores que él había prometido superar, y uno muy importante que ha sido permanentemente un tema que le ha costado, ha hecho caer varios gobiernos en Ecuador, el precio de los combustibles, que en todo el mundo es importante. Sí, en todo. En Bolivia. Claro, es decir, a todo el mundo y en Estados Unidos. Claro. O sea, el precio del combustible, los gobiernos hacen lo imposible, especialmente antes de las elecciones, para bajar el precio del combustible, porque claro, eso le afecta a prácticamente todo el mundo. Y el que no tiene auto le va a afectar porque el transporte y el alimento, todo sube si el petróleo sube. Y hay un subsidio al petróleo, digamos, al consumo de petróleo o de los derivados del petróleo en Ecuador, y Noboa, digamos, que tiene una relación muy estrecha con el Fondo Monetario Internacional, y una de las primeras recomendaciones que hace siempre es retirarle cualquier subsidio al combustible. Bueno, él ha estado retirando estos subsidios y eso le ha generado una cierta impopularidad en sectores muy amplios que digamos, no se dividen entre izquierda y derecha, sino que son sectores sociales, todos aquellos que de alguna manera se ven perjudicados. Ahora, sí, de todas maneras esto llamó mucho la atención porque no hay que olvidar que fue reelecto hace meses, en abril. Exacto. Fue reelecto con un 55% y él parecía seguro de que iban a aprobar este referéndum en las últimas entrevistas que ha dado. Bueno, yo creo que él pecó de arrogancia. Lo hizo, digamos, primero, dio muy poco tiempo para la campaña, fue casi un llamado sorpresa de campaña abierta, casi 2 semanas, y digamos, con una explicación muy superficial, muy incompleta de cuáles eran los objetivos. Es decir, uno de ellos era reducir, por ejemplo, el número de parlamentarios, sí, y reducirlo a la mitad. Y
bueno... También quitar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Exacto. Y ahí estaban las 4 propuestas. Exacto. Y bueno, en todos los países democráticos, si no hay apoyo a los partidos políticos, hay muchos partidos políticos, especialmente los de extracción más popular, que simplemente no tienen financiamiento. Es decir, está todo muy bien para los que tienen mecenas y tienen donantes y grandes empresas, pero eso es como cargar la balanza de manera muy manifiesta. Y por eso, para emparejar algo, porque nunca se empareja realmente, pero emparejar algo a la cancha, se ha dicho, bueno, tiene que haber un financiamiento para todos los partidos y cautelar que las donaciones estén, digamos, fiscalizadas y que no, digamos, cualquier multimillonario diga, bueno, como lo hizo Elon Musk, yo voy a poner aquí tantos miles de millones de dólares a favor de esta campaña. Bueno, eso por supuesto que te desbalancea todo. Y si no, terminas con un gobierno de los multimillonarios que son los capaces de, digamos, comprar los medios de comunicación y de tener la propaganda. Entonces, para que haya una cierta igualdad, se planteaba esta, digamos, que se mantenga. Bueno, lo que proponía ahí es que se quite el financiamiento, pero la respuesta de la población, lo que habla también de la madurez política del pueblo ecuatoriano, ¿no? Decir, no, queremos que a los partidos se los financie y que haya una competencia más igualitaria, es decir, que el que financien a los partidos no le da ventaja en principio a ninguno, porque los financian a todos, pero eso da por lo menos una cierta igualdad en la línea de partida. Y después, claro, está, ¿para qué, como lo dije antes, para qué quería esta asamblea constituyente? Y al no aclarar, surge, él se ha caracterizado, como muchos de su tendencia, como Milei, como Bolsonaro, y el jefe de todos ellos, en términos de inspiración política, el propio Trump, gobernar por decreto. O sea, Trump ha sido el campeón de los decretos del presidente en Estados Unidos, que más ha emitido decretos que son legales, pero que, por supuesto, pasan a llevar o ningunean, por decirlo coloquialmente, al Parlamento. De manera que esta idea de que él iba a gobernar con una asamblea, a través de, primero, elegir una asamblea constituyente, que iba a redactar una constitución cuyos contenidos no eran desconocidos, bueno, esto generó una incógnita demasiado grande para mucha gente y finalmente en las 4 preguntas, como tú señalabas, la respuesta fue no. Y eso es interesante también porque se ha estudiado mucho en los plebiscitos. Cómo formular las preguntas, qué preguntas se hacen y quién lleva el sí y el no. Y el sí siempre tiene una ventaja de partida. O sea, la gente es más proclive a decir sí que a decir no. Incluso hay estudios a la gente que tú le pides un favor y les cuesta decir no. Oye, ¿podría hacer tal cosa? Bueno, ya, ok, sí. El sí brota más fácil que el no. Eso en psicología social se estudia bastante. Incluso como técnica, mercadotecnia para ventas, etc. Bueno, y en este caso el no, conocemos casos históricos importantes en que el no ha ganado muy de cerca, criollo, pero en general el sí lleva la ventaja. Ahora, Raúl, este revés, golpe duro, también se le llama a este resultado, pone de cuesta arriba la gobernabilidad que tiene Daniel Noboa, o sea, ¿lo aprobleman en cuanto a las políticas que él quiere implementar o es solo un revés político en el sentido de, claro, sufre una derrota, pero sigue teniendo las mismas facultades para gobernar? Absolutamente, y claro, decir, una derrota nunca es gratuita, siempre te va a quedar algún elemento, pero no es una derrota estratégica, no lo invalida. Y según las encuestas todavía mantiene un grado razonable de popularidad. Ahora, por supuesto que las derrotas amilanan a tus partidarios y envalentonan a tus adversarios, eso es
en la naturaleza de la victoria y la derrota. Ahora, quiero volver a lo que decías anteriormente, que también esto era una derrota indirecta y guardando las proporciones hacia Estados Unidos. ¿Podría ser este un ejemplo de la crítica que hay hacia las políticas estadounidenses de parte de la sociedad latinoamericana? ¿Podríamos leerlo así tan ampliamente? Yo creo que, digamos, como Noboa no ha ocultado su simpatía absoluta por Trump y ha hecho una virtud de su proximidad y lo ha visitado, y Trump ha sido muy condescendiente con él y lo ha tratado con mucha distinción. Por supuesto que esto tiene una implicancia también para la política exterior estadounidense. Y bueno, Estados Unidos hoy día se habla de la doctrina Monroe. Don, en vez de Monroe, con M, Monroe. ¿Por Donald? Donald Roe, por Roe, de Monroe, ¿Sí? Monroe. Y la doctrina Monroe consistiría en el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos por asentarse y establecer una presencia mucho más sólida en el hemisferio sur, especialmente en Sudamérica, y digamos, expulsar o deshacerse de Maduro, digamos, votar al gobierno venezolano actual, digamos, acabar con el chavismo históricamente, y después ir consolidando. Tiene un apoyo muy fuerte con Milei, ha tenido fricciones con Lula, Lula, igual que la señora Sheinbaum en México, Lula en Brasil ha sido muy hábil, y bueno, él es un hombre muy político y con una muñeca excepcional, y por lo tanto él ha evitado la confrontación y no perder cara frente a Trump. Pero todo lo que escuchamos, y esto es la doctrina Monroe, que Estados Unidos tiene un proyecto específico de consolidar o reafirmar su presencia en el hemisferio sur y no permitir o impedir hasta donde le sea posible mayor presencia de China en la región, y bueno, incluso, digamos, en algunos casos en fricción con la Unión Europea. Ahora, cobra mucho más sentido entonces que la oposición ecuatoriana decía no queremos ser el patio trasero de Estados Unidos en medio de esta campaña por el referéndum. Entonces también habla esto del rechazo hacia el interés que tiene Estados Unidos, que no es en beneficio de América Latina, sino es un interés solo estadounidense. Bueno, es cierto, pero hay muchos, digamos, especialmente en los sectores gobernantes, que ven los beneficios de una alianza estrecha con Estados Unidos, y tú tienes una serie de gobiernos, empezando por el gobierno del presidente Milei, que buscan, como solían decir en Argentina, relaciones carnales con Estados Unidos. Esa era la expresión que se usó en algún momento. No lo dices tú, lo dijo. Lo dijo un canciller argentino. Sí. Bueno, hay varios gobiernos que están buscando esta relación, y es evidente que Estados Unidos está buscando, el gobierno de Trump, deshacerse de aquellos personajes que consideren cómodos, como el presidente Petro en Colombia, y vemos que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han ido debilitando después de ser aliados muy estrechos. Y vemos otro tanto, bueno, también en Venezuela está claro que lo han designado como prácticamente un enemigo. Y veremos cómo, digamos, se les dio bien la elección con Bolivia. Bolivia está, bajo el presidente Paz, está buscando una mejor relación, bueno, lo que no es difícil porque con Evo Morales la relación era no había friccionada. Relación, claro. Y por lo tanto, digamos, el cuadro general para Washington se ve un poco más optimista de lo que podían ver antes, y dado que hay un gobierno muy proactivo en Estados Unidos y muy determinado a conseguir ciertos logros, yo creo que la presión estadounidense, el donroísmo, con D, donroísmo, exacto, se nos va a hacer cada vez más presente. ¿Tú crees que Donald Trump está pendiente de las elecciones en Chile también? No sé si él está pendiente, pero el Departamento de Estado sí. Estoy seguro que, no es que estoy seguro, lo sé, que están absolutamente pendientes de Chile y de cada uno de los países, y que el hemisferio sur es un tema importante
y que Estados Unidos está cambiando sus ejes geopolíticos y América del Sur pasa a cobrar un rol más importante en términos de recursos básicos. Por ejemplo, el cobre es uno de los metales estratégicos que Estados Unidos requiere. Ya sabemos quién tiene las mayores reservas de cobre en la región. De manera que, digamos, tú puedes ver que hay además una cierta sintonía política con determinados sectores políticos en Chile y en otros países que, digamos, tienen una vocación bastante similar en términos de proyección de lo que quieren lograr en el gobierno con Estados Unidos, y no me cabe duda que Estados Unidos va a hacer todo lo posible por estimular y apoyar a esas corrientes. No necesitamos decir quién es quién, sí, porque todos sabemos. Raúl, como siempre, muy interesante conversar contigo y por supuesto te pido el favor de que regreses el próximo miércoles. No es ningún favor, es un placer. Ah, mira, siempre con el sí. Raúl, muchas gracias, muy buenas noches. Chao. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Por supuesto, sigan las pantallas de CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches.